Para la resolución del problema 6 nos solicitan calcular lo que es las fracciones molares de agua y oxígeno en el gas formado. Contamos con el aire seco está compuesto en un 21% de mol de oxígeno y 79% de mol de nitrógeno. Para la resolución de este problema y poder calcular la fórmula para aplicar la fórmula de fracción molar de un gas, contamos para ya pasado el porcentaje decimales, nos queda 0.21 litros de oxígeno y 0.79 litros de nitrógeno ya convertidos a decimal. Entonces contamos para el resultado de los moles tenemos que dividir 0.21, que son los decimales, entre 22.4 litros de oxígeno. Eso nos da un resultado de 0.009375. Y para calcular los moles totales de nitrógeno tenemos los 0.79, que serían los decimales de nitrógeno, entre los mismos litros, 22.4, y nos da un resultado de 0.044645 moles totales. Y ya para calcular lo que es la fracción molar del oxígeno, tenemos que dividir el número de moles calculado, que fue el primero, de 0.09375 entre los moles totales del mismo oxígeno, que serían 0.044645. Nos da un resultado para la fracción molar del oxígeno de 0.21. Y para calcular la fracción molar del nitrógeno, contamos con los moles de 0.3527 entre los mismos moles totales, que serían 0.44645. Y el resultado para la fracción molar del nitrógeno nos queda un resultado de 0.79. En el problema número 7 menciona que se tienen 300 galones de una mezcla del 75% masa de etanol y 25% masa de agua, con gravedad específica del 0.877, que se quiere mezclar con otra de 40% masa de etanol y el resto de agua. La gravedad específica de esta mezcla es de 0.952 y tenemos que determinar el volumen de la mezcla de 40% masa de etanol necesaria si la mezcla final debe de tener el 60% de la masa de etanol. Primero hay que determinar la masa de la solución del 40 al 40% de la siguiente manera. Masa F por CF es igual a M1 por C1 más la masa 2 por C2. La masa final es igual a masa 1 más masa 2, y para la masa final por 0.6, que es igual a 1135.62 por 0.75 por 0.877 más masa 2 por 0.4. Masa final entonces es igual a 1135.62 por 0.877 más M2. Esto es igual a 746.95 kilogramos. Entonces podemos calcular el volumen dividiendo entre la densidad. Dividiendo la masa 2 entre su respectiva densidad, tenemos que el volumen es de 746.95 entre 0.952, que es igual a 784.58 litros, y esto convertido a galones es igual a 197.75 galones. El volumen de la mezcla al 40% que debemos utilizar entonces es del 197.75 galones. Bueno, en esta es una solución acuosa de ácido sulfúrico el 20%, G1.139, y otra el 60%, 1.498. Se mezclan para producir una solución 4 molares, G1.213. Determina la velocidad de alimentación necesaria de la solución al 60% en litros sobre horas para producir 1250 kilogramos sobre horas del producto. Bueno, lo primero que hice fue hacer una
un balance general de entrada es igual a salida más acumulación. Y lo que hice fue sustituir datos con los porcentajes y los G, por los 0.20 con los 1.139, y esta para la entrada es 0.60 y es igual a los 1250. Entre la velocidad por los 1.213 kilogramos sobre hora. Y ya abajo pues es 0.22 más 0.8988, que son los resultados de sus multiplicaciones. Es igual a todavía lo demás, que es normal, 1250, velocidad y 1.213. Y acomodamos los datos para que nos dé velocidad. Y queda como 1250 entre 1.3665, quitando los valores de kilogramos, para que salga como 914.74 litros sobre hora. Para la resolución del problema 9, contamos con el diagrama de flujo, donde nos damos cuenta que son dos entradas y dos salidas, donde entra el material seco y sale el material húmedo. Para la resolución del problema aplicamos la siguiente fórmula para calcular la masa de agua absorbida, que nos da un total de 1196.2 moles, que al contar con ese resultado lo podemos dividir sobre las 5 horas de operación y nos da un resultado de 39.24 mol por hora. Y para el siguiente paso es para calcular los moles de agua si se absorbe 97%. Entonces pasamos a dividir los moles por hora, que son 39.24 moles, sobre las decimales, lo dividimos entre 100, el porcentaje de 97%, para tenerlo a decimal, que serían 0.97. Realizamos la división y nos queda 40.45 moles por hora. Ya después, para sacar los moles de aire, si se tiene 4% de agua, se divide los moles de agua anteriormente calculados, que serían 40.45, entre 0.04. Nos da el resultado de 1011.25 mol por hora. Ya después contamos con los moles de agua del material no absorbido, que sale con aire, a 0.04 moles por hora, y los moles de aire que salen sería haciendo esta resta, que sería de 1011.25 menos 39.24, nos da un resultado de 972.01. Para poder calcular lo que es la fracción molar, vapor de agua, gas producido, se divide lo que es los moles de agua no absorbidos que salen con aire, que serían los anteriormente calculados, 0.04 mol por hora, se divide en el resultado que nos dio de 972.01 mol por hora, y nos da un resultado de 4.1151 por 10 a la menos 5. Y ese sería el inciso B para la fracción molar del vapor de agua de gas producido. En el problema número 10 menciona: se introducen 1000 kilogramos por hora de una mezcla acuosa de 50% masa metanol a un destilador. El flujo másico del producto pesado es de 673 kilogramos por hora y el destilado ligero contiene 96% masa metanol. Hay que determinar las fracciones másicas y molares del metanol, flujos molares metanol y el agua de la corriente del producto pesado. Primero que nada, esquematicé el problema, donde hice para poder realizar este balance de materia. El cuadro es un destilador y el esquema del proceso, de destilación y de las corrientes de entrada es el número 1, que está del lado izquierdo. El número 2 es la salida ligera y el número 3 es la salida pesada.
Entonces, basándome en este esquema, hay que realizar el balance de la materia del sistema. Aquí puse entrada más generación es igual a salida más acumulación. Como no se menciona nada en el enunciado, se asumió que el estado estacionario y como no hay reacción química, no hay generación, de manera que entrada es igual a salida. El balance global de la materia queda F1 es igual a F2 más F3. Despejé F2, que se quedaría como F2 es igual a F1 menos F3, y reemplazaría los valores del enunciado. F2 sería igual a 1000 menos 673, esto sería por kilogramos por hora. Y el resultado que me dio es 327 kilogramos por hora. En el balance de materia del sistema para el metanol queda X1F1 es igual a X2F2 más X3F3, donde X1 es la fracción másica del metanol en el peso de la corriente I. Despejando X2 se tiene que X2 es igual a X1F1 menos X3F3 sobre F2. Entonces aquí lo que hice fue multiplicar 0.5 por 1000, restarlo a 0.96 por 327 y el resultado entre 673. Entonces X3 es igual a 0.27. La composición del metanol de la corriente 3 sería esto, que es la corriente pesada. Después hice una tabla. En esta tabla, ya conociendo las composiciones másicas de la corriente 3 de pesados, pude generar este contenido del peso molecular. El compuesto, que sería metanol y agua, la fracción molar sería 0.27 del metanol y del agua 0.73. Del peso molecular gramos mol, es 32.04 y del agua sería 18. La fracción molar 3 del metanol es 0.172 y del agua es 0.828 y del flujo molar 3 es kilogramo por mol sobre hora. Sería 5.67 y del agua sería 27.29. Entonces las fracciones másicas y molares del metanol y agua en la corriente pesada y flujos molares, como pueden ver, se plasmaron en esta tabla.